Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque yo estoy aquí, recargada y lista para hablar de un tema que, créanme, me tiene fascinada. Y sé que a ustedes también les encanta el drama turco, los romances de telenovela, y por supuesto, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a sumergirnos en el porqué, según lo que se ha dicho y analizado, Hande Erçel simplemente no puede alejarse de Kerem Bürsin. Es un título explosivo, ¿verdad? Y es que después de tanto tiempo, después de tanto rumor, después de tantas idas y venidas, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué es lo que pasa entre estos dos? ¿Hay algo más que una amistad, o incluso algo más que una relación laboral? Y sobre todo, ¿por qué esta conexión parece tan inquebrantable? Les aseguro que vamos a desglosar todos los detalles, las pistas, los rumores y por supuesto, las declaraciones que han hecho tanto Hande como Kerem a lo largo de estos años. Vamos a analizar su química, su relación en el set de Love is in the Air, su vida posterior a la serie, y todo lo que ha generado esta especie de tensión romántica. ¿Amistad incondicional? Ya lo veremos. Prepárense para un vídeo lleno de chismes, análisis y por supuesto, mi humilde opinión sobre este tema que nos tiene a todos tan enganchados. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para la dosis semanal de chismecito turco. Y antes de empezar con todo el contenido jugoso, no olviden suscribirse al canal si son nuevos por aquí. Es gratis. Y de esa manera no se perderán ningún vídeo sobre sus actores, series y películas favoritas. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Es la mejor forma de estar al día. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin duda, una de las más comentadas y analizadas en el mundo de las telenovelas turcas. La chispa saltó en el set de Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que nos robó el corazón a todos. Desde el primer momento, la química entre ellos fue evidente, una conexión palpable que traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban, todo parecía indicar que la magia era real. Y no nos equivocábamos. A medida que avanzaba la serie, los rumores sobre una relación fuera de la pantalla se intensificaron. Fotos, vídeos, declaraciones ambiguas, todo alimentaba la especulación. Y para deleite de los fans, los rumores se confirmaron. Hande y Kerem comenzaron una relación, una que parecía sacada de un cuento de hadas. Fotos de paparazzi, viajes románticos, muestras públicas de afecto, eran la pareja perfecta. Pero como suele ocurrir en la vida real, y especialmente en el mundo de las celebridades, las cosas no son siempre lo que parecen. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. La noticia sorprendió a todos, y las preguntas sobre los motivos de la ruptura no tardaron en aparecer. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Las especulaciones se multiplicaron, y los medios de comunicación y los fans intentaban, a toda costa, descifrar lo que había ocurrido. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque a pesar de la ruptura, la conexión entre Hande y Kerem pareció persistir. Aunque ya no eran pareja, la gente empezó a notar ciertas peculiaridades. Eventos a los que asistían por separado, pero donde se les veía compartir miradas cómplices, fotos en las redes sociales con mensajes subliminales, declaraciones que aunque evasivas, parecían indicar que la historia no estaba completamente cerrada. ¿Pero por qué? ¿Por qué a pesar de la ruptura, Hande Erçel no parece poder alejarse completamente de Kerem Bürsin? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y el análisis, basándonos en lo que hemos visto y escuchado. Y para entenderlo mejor, desglosaremos cada punto con mayor detalle y profundizaremos en los matices de esta enigmática relación. Asterisco primero, la química innegable y el vínculo profundo asterisco. La química, ese elemento intangible pero innegable, es el punto de partida para comprender la conexión entre Hande y Kerem. En Love is in the Air, la química entre Eda y Serkan era más que evidente, era palpable, intensa y adictiva. Sus miradas, llenas de complicidad y deseo, traspasaban la pantalla y conectaban directamente con el corazón del espectador. La forma en que se relacionaban con esa mezcla de tensión, humor y afecto, creaba una dinámica irresistible. Pero, ¿qué es lo que genera esa química? En el caso de Hande y Kerem, es probable que se combinaran varios factores. Primero, la conexión personal. Para que la química en pantalla funcione, es imprescindible que exista una conexión real entre los actores.
Es muy posible que Ande y Kerem se sintieran atraídos el uno por el otro, que compartieran una afinidad y una complicidad que trascendía lo profesional. Segundo, la inmersión en el personaje. Al interpretar a Eda y Serkan, Ande y Kerem se sumerge Ron en sus personajes, experimentando sus emociones, sus alegrías y sus tristezas. Esta inmersión a menudo conlleva una mayor conexión con el compañero de reparto. Tercero, la pasión por el trabajo. Tanto Ande como Kerem son actores apasionados y dedicados. Su profesionalismo, su entrega y su entusiasmo por el proyecto seguramente contribuyeron a crear un ambiente de trabajo propicio para el surgimiento de la química. Esta química, sin embargo, no desaparece de la noche a la mañana. Después de pasar tanto tiempo juntos, trabajando codo con codo, compartiendo emociones y experiencias, es muy probable que se haya creado un vínculo muy fuerte. Un entendimiento casi telepático que va más allá de lo romántico. Es como si hubieran compartido un secreto, un lenguaje que solo ellos entienden. Esa conexión, ese vínculo puede ser un lastre, una sombra que persiste, incluso después de la ruptura. Segundo, la historia compartida y el recuerdo del pasado. La historia compartida es otro factor crucial para entender la conexión entre Ande y Kerem. Han compartido una historia, un pasado, una relación que, aunque haya terminado, dejó una huella. Han vivido experiencias juntos, han conocido a sus familias, han construido una vida en común, al menos por un tiempo. Han superado desafíos, han compartido alegrías y tristezas, y han creado recuerdos que inevitablemente los unen. Es natural que, aunque no estén juntos, sigan sintiendo un cariño, un respeto y una nostalgia por lo que vivieron. El pasado es un territorio fértil para la memoria, y los recuerdos pueden ser poderosos. Para Ande y Kerem, el recuerdo de su relación, de los momentos felices y de la conexión que compartieron, puede ser un factor importante en su relación actual. Es como si hubieran sido cómplices, amigos y amantes en una misma aventura. Esa aventura, aunque haya llegado a su fin, dejó una marca imborrable en sus vidas. Los recuerdos de esa aventura, de esa historia compartida, pueden ser un ancla que los mantiene unidos, un recordatorio constante de lo que vivieron y de la conexión que crearon. Además, es importante considerar el contexto en el que se desarrolló su relación. Love is in the Air fue un éxito rotundo y su relación, al igual que sus personajes, se convirtió en el centro de atención. Vivieron la experiencia de la fama, de la presión mediática y del amor del público juntos. Esa experiencia compartida, esa vivencia en común, puede haber creado un vínculo aún más fuerte, un sentimiento de camaradería y de complicidad que perdura. Tercero, el cariño y el respeto mutuo en el mundo público. A pesar de la ruptura, Ande y Kerem siempre han demostrado respeto y cariño mutuo en público. Han evitado los comentarios negativos y han defendido su privacidad. Han hablado bien el uno del otro, evitando cualquier declaración que pudiera dañar su imagen o la imagen de la otra persona. Esta actitud, en un mundo tan mediático como el de las celebridades, es un gesto de madurez y de profesionalismo que dice mucho sobre la naturaleza de su relación. Este cariño y respeto mutuo, que se manifiesta en sus declaraciones y en sus acciones públicas, es un indicio de que, a pesar de la ruptura, existe una conexión y un afecto que trasciende lo romántico. Es como si se hubieran dado cuenta de que, aunque su relación no funcionó, la conexión y el aprecio que sienten el uno por el otro son innegables. Esta actitud de respeto y cariño también puede ser una estrategia para mantener una imagen positiva y para evitar la especulación y el morbo. Sin embargo, es probable que detrás de esa imagen exista un sentimiento genuino de aprecio y de cariño. Han compartido una experiencia intensa, y es lógico que, a pesar de la ruptura, sientan un afecto que los une. Además, el respeto y el cariño mutuo son fundamentales para mantener una relación cordial, especialmente en un entorno profesional. Al mantener una actitud positiva y evitar los conflictos, Ande y Kerem demuestran que son profesionales que saben lidiar con la adversidad y que priorizan el respeto y la madurez. Cuarto, la conexión laboral, un factor persistente. Aunque ya no trabajen juntos en una serie, Ande y Kerem siguen siendo figuras importantes en la industria del entretenimiento turco. Sus carreras están entrelazadas, y es probable que se crucen en eventos, proyectos y entrevistas. Esta conexión laboral, aunque no sea directa, puede mantener viva la llama de su relación, aunque sea de manera sutil. Es como si el destino se empeñara en juntarlos, en recordarles que aunque las cosas hayan cambiado,
siguen siendo parte del mismo mundo. La industria del entretenimiento es un mundo pequeño, y es inevitable que Hande y Kerem se encuentren en eventos, en presentaciones y en proyectos. Es posible que coincidan en rodajes, en sesiones de fotos o en actos promocionales. Estas situaciones, aunque sean breves, pueden generar momentos de encuentro y de interacción que mantengan viva la conexión. Además, la conexión laboral también implica la interacción con sus colegas y con el público. Es probable que en eventos o en entrevistas se les pregunte por su relación, y que deban responder a preguntas que los vinculen. Estas situaciones pueden ser incómodas, pero también pueden ser una oportunidad para demostrar su madurez y su profesionalismo. En definitiva, la conexión laboral es un factor que, aunque no sea determinante, puede influir en la persistencia de la conexión entre Hande y Kerem. Les recuerda que aunque su relación haya terminado, siguen siendo parte del mismo mundo, y que su pasado y su presente están, de alguna manera, entrelazados. **5. La presión mediática y la curiosidad del público **. Los medios de comunicación y los fans están constantemente pendientes de sus movimientos, buscando señales de una posible reconciliación. Esta presión mediática, aunque pueda ser agotadora, también puede generar una especie de vínculo. Saber que el público está atento a sus pasos, que está pendiente de cada foto, de cada gesto, puede hacer que Hande y Kerem se sientan, de alguna manera, unidos por el interés público. Es como si se hubieran convertido en el centro de un drama constante y el público, como siempre, quiere ver más. Esta presión mediática, que puede manifestarse en forma de rumores, de especulaciones y de preguntas constantes, puede ser un factor que influya en la relación entre Hande y Kerem. Por un lado, puede ser agotadora y puede generar tensión. Por otro lado, puede crear un sentimiento de unidad, de estar juntos en la misma situación y de compartir la misma experiencia. Además, la presión mediática puede influir en la forma en que Hande y Kerem se relacionan. Pueden ser más cuidadosos con sus acciones, pueden evitar ciertas situaciones o pueden ser más reservados en sus declaraciones. Sin embargo, también pueden aprovechar esta presión para controlar la narrativa, para demostrar su madurez y para enviar mensajes sutiles al público. En definitiva, la presión mediática es un factor importante que, aunque no determine la relación entre Hande y Kerem, puede influir en su dinámica y en la forma en que se relacionan con el mundo. *6. El círculo de amigos y las relaciones sociales **. Aunque hayan terminado su relación, es probable que compartan un círculo de amigos en común. Es posible que en reuniones sociales o eventos, se encuentren, se crucen, compartan conversaciones y risas. Este círculo de amigos puede ser un puente, una vía para mantener viva la conexión, para recordarles que aunque no estén juntos, siguen siendo parte del mismo mundo social. Es como si el destino, o la amistad, se empeñaran en mantenerlos cerca. Compartir un círculo de amigos en común puede ser un factor que influya en la relación entre Hande y Kerem. Por un lado, puede facilitar los encuentros y puede generar situaciones de interacción. Por otro lado, puede ser una fuente de tensión y de incomodidad. Sin embargo, es probable que con el tiempo, Hande y Kerem hayan aprendido a lidiar con esta situación y a priorizar la amistad y el respeto. Es importante recordar que en muchos casos, los amigos en común pueden ser un apoyo emocional y pueden ayudar a mantener una relación cordial. Los amigos pueden ser un punto de encuentro, un espacio para compartir experiencias y para mantener viva la conexión. En definitiva, el círculo de amigos es un factor que, aunque no sea determinante, puede influir en la persistencia de la conexión entre Hande y Kerem. Les recuerda que aunque su relación haya terminado, siguen siendo parte del mismo mundo social y que pueden mantener una amistad y un respeto mutuo. *7 y el más importante, el amor en sus múltiples formas **. Hemos llegado al punto crucial. Aunque hayan decidido no estar juntos, es posible que el amor, en alguna de sus formas, siga presente. El amor no siempre es romántico, puede ser cariño, respeto, admiración, nostalgia, o una combinación de todo. Es posible que Hande y Kerem se quieran, aunque no de la misma manera que antes. Es posible que se respeten, que se admiren, que se preocupen el uno por el otro. Es posible que en el fondo deseen lo mejor para el otro. Y eso, mis amigos, es una conexión que, aunque no sea romántica, es muy fuerte. El amor, en sus múltiples formas, es el ingrediente principal de cualquier relación humana. En el caso de Hande y Kerem, es probable que el amor haya evolucionado y que haya cambiado de forma.
Es posible que el amor romántico haya dado paso al cariño, al respeto y a la admiración. Es posible que el amor se manifieste en la preocupación por el bienestar del otro, en el apoyo mutuo y en el deseo de que el otro sea feliz. Es importante recordar que el amor no es una emoción estática. Evoluciona, cambia y se transforma a lo largo del tiempo. En el caso de Hande y Kerem, es posible que el amor haya tomado una nueva forma, una forma que les permite mantener una conexión fuerte y significativa, aunque no estén juntos románticamente. En definitiva, el amor en sus múltiples formas es el factor más importante que explica la persistencia de la conexión entre Hande y Kerem. Les permite mantener una relación basada en el cariño, el respeto y la admiración, y les permite desearse lo mejor el uno al otro. Asterisco asterisco más allá de los 7 factores, otros elementos a considerar asterisco asterisco. Además de los 7 factores principales, existen otros elementos que podrían estar influyendo en la conexión entre Hande y Kerem. Estos elementos, aunque menos evidentes, pueden contribuir a la complejidad de su relación. Asterisco 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 el significado simbólico asterisco asterisco Hande y Kerem, como Eda y Serkan, representan un ideal romántico para muchos. Su historia, tanto en la ficción como en la vida real, encarna la idea del amor verdadero, de la conexión inquebrantable. Esta carga simbólica puede influir en la forma en que se relacionan, en la presión mediática y en las expectativas del público. Asterisco 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 la influencia de los fans asterisco asterisco los fans de Hande y Kerem son muy apasionados y están constantemente buscando pistas sobre su relación. Sus acciones y sus declaraciones pueden verse influenciadas, en parte, por las expectativas de sus seguidores. Asterisco 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 las experiencias personales asterisco asterisco las experiencias personales de Hande y Kerem, fuera de su relación, también pueden influir en su dinámica. Sus nuevas relaciones, sus proyectos profesionales y sus desafíos personales pueden afectar la forma en que se relacionan. Asterisco 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 el destino y la sincronicidad asterisco asterisco a veces, la vida nos presenta situaciones que parecen predestinadas. Es posible que en el caso de Hande y Kerem exista una cierta sincronicidad, un patrón de eventos que los mantiene unidos, independientemente de sus decisiones. Asterisco asterisco conclusiones y reflexiones finales asterisco asterisco. Hemos analizado a fondo las razones por las cuales Hande Erçel, aparentemente, no puede alejarse de Kerem Bürsin. La química innegable, la historia compartida, el cariño y el respeto mutuo, la conexión laboral, la presión mediática, el círculo de amigos y el amor en sus múltiples formas, todos estos factores se entrelazan para crear una conexión profunda y compleja. La verdad es que al final, solo ellos saben lo que realmente ocurre entre ellos. Solo ellos saben qué sienten, qué piensan y qué desean. Lo único que podemos hacer es respetar su privacidad, disfrutar de su trabajo y esperar que, pase lo que pase, sean felices. Es importante recordar que las relaciones humanas son complejas y multifacéticas. No siempre es fácil comprender la dinámica entre dos personas, especialmente cuando son celebridades y están expuestas al escrutinio público. En el caso de Hande y Kerem, es evidente que existe una conexión especial, una conexión que trasciende lo romántico. Una conexión que se basa en el cariño, el respeto y la admiración mutua. Una conexión que, a pesar de la ruptura, sigue siendo fuerte y significativa. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más entre Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿O simplemente son dos grandes amigos que se quieren y se respetan? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus deseos. Y bueno, gente linda, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que se hayan divertido tanto como yo. Este tema es fascinante. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y de esa manera no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme. Chao, chao. Hasta la próxima.